Estamos listos. Ya. Para reconocer un poco el aparato digestivo, no nos olvidemos que dentro del aparato digestivo vamos a reconocer dos grandes porciones. Por una parte, el tubo digestivo propiamente tal, y por otra parte, las glándulas anexas. Vamos a partir con el tubo digestivo y de ahí nos vamos con las glándulas anexas. El tubo digestivo, como buen tubo, vamos a tener una entrada y vamos a tener una salida. Y la entrada, en el caso tanto de este rumiante del fantoma como otro rumiante u otro no rumiante, parte con la boca, ¿ya? En la boca no nos olvidemos que en el caso del bovino tienen los labios bastante rígidos, pero aún así permite la captura y la aprehensión del alimento. En la entrada vamos a tener también los incisivos, no nos olvidemos también solamente incisivos asociados a la mandíbula. La maxila no tiene incisivos. Y posteriormente los premolares y los molares que están dentro de la cavidad bucal, que obviamente en el fantoma no lo podemos visualizar. Sí podemos visualizar dentro del fantoma un órgano muy importante para el rumiante, y para las otras especies igual, pero particularmente en el rumiante, que es la lengua. La lengua es el órgano prensil, el órgano que facilita la aprehensión del alimento, específicamente en el rumiante, justamente porque sus labios son bastante rígidos, ¿ya? Entonces la lengua es quien permite la captura del alimento y tomarlo y poder llevarlo a la boca. También participa dentro del proceso de la formación del bolo alimenticio mientras el rumiante está masticando. Gracias a, por una parte, las piezas dentales y por otra parte, que después los podemos revisar, los músculos masticatorios. Ya avanzando en el resto del tubo digestivo, vamos a encontrar la faringe. La faringe es un órgano también muscular que es común para dos sistemas, para el sistema respiratorio y para el aparato digestivo. La faringe vamos a reconocer la nasofaringe, que es la que está asociada al aparato respiratorio, y la orofaringe, que está asociada a este tubo digestivo. Y es aquí cuando ocurre algo importante que uno tiene que conocer, que es el reflejo de la deglución. Acá tenemos por una parte el paladar duro, ¿cierto? Ahí tenemos las crestas palatinas que cuando uno abre la boca de un rumiante, incluso aquellos que tienen mascotas los pueden hacer, porque en el perro y en el gato son súper claritas. Son unas estructuras blandas, aserradas y que están orientadas caudalmente. ¿Por qué? Porque ayudan al avance del bolo alimenticio hacia la parte posterior. Luego tenemos el paladar blando, y este paladar blando es el que hace el juego al momento de la deglución. Cuando los animales respiran, el paladar blando baja y de esa forma mantiene abierta la laringe, que es este otro órgano que tenemos acá. Por lo tanto, el aire hace este circuito. Pero cuando ocurre la deglución, el paladar blando, ¿qué es lo que hace? El paladar blando, como es móvil, sube, y al momento de subir permite que el bolo alimenticio, por un lado, al momento de subir cierra la entrada de la laringe y el bolo alimenticio pasa hacia el esófago, que es la estructura que tenemos acá. El esófago es una estructura, como parte del tubo digestivo, sigue siendo tubular, y es una estructura muscular. Estructura muscular que permite dos flujos. El flujo que permite movilizar el alimento desde la cavidad bucal hacia el rumen y retículo, y viceversa. ¿Por qué? Porque permite también con movimientos que se llaman antiperistálticos, es decir, movimientos inversos en sentido opuesto al momento de la rumia. ¿Para qué? Para que el alimento que está en el rumen sea necesariamente redirigido hacia la cavidad bucal para que ahí sea remasticado, reensalivado y luego de ello nuevamente deglutido. El esófago, que lo tenemos aquí, está formado por dos porciones. Una porción cervical, que es la que se ubica a nivel del cuello,
y una porción torácica que por ende se ubica en el interior del tórax sobre los pulmones. Si uno ubica, ahí fíjense que tenemos el pulmón, por lo tanto el esófago pasa dorsal a los pulmones. Si uno lo levanta, pasa dorsal a los pulmones. Algo que no es del tubo digestivo, pero para que lo recuerden, ahí tenemos nuevamente la laringe que les comentaba y la tráquea. Ahí ya se bifurca la tráquea a los bronquios para dar origen a un bronquio izquierdo y un bronquio derecho. En general el esófago facilita eso, el tránsito del alimento desde la cavidad bucal al rumen y viceversa. Pero ahí ocurre también una digestión mecánica. El esófago, como es muscular, hace contracciones peristálticas y esas contracciones lo que hacen, amasan el alimento que ya viene con saliva, que viene acá desde la cavidad bucal, que es lo que vamos a ver al final como parte de las glándulas anexas, que son las glándulas salivales. Y luego ya viene el proceso ya fermentativo, que es específico del rumen o del rumiante, que ocurre en esta estructura. Primero ubiquémoslo topográficamente. Fíjense que ocupa bastante espacio de la cavidad abdominal, fácilmente 2/3 de la cavidad abdominal. No nos olvidemos también que el retículo rumen tiene una capacidad fácil de 180 litros. Y siempre, si uno lo visualiza, el rumen siempre va a estar ubicado y desplazado hacia el lado izquierdo de la cavidad abdominal, ¿ya? ¿Por qué? Eso se va a ver enseguida. Porque si yo lo retiro, al lado derecho va a estar ¿quiénes? Una de las glándulas anexas, que es el hígado, y gran parte de todas las asas intestinales, principalmente intestino delgado. Por lo tanto, no se olviden, siempre el retículo rumen va a estar ubicado hacia el lado izquierdo de la cavidad abdominal. Veamos qué ocurre en el interior del rumen, o reconozcamos los compartimentos, que siempre se dice que los rumiantes son poligástricos, ¿ya? Hasta cierto punto estoy de acuerdo, porque para mí ellos siguen teniendo un solo estómago, que es el abomaso, que es su estómago verdadero, y los otros son preestómagos, es decir, transitan por ahí previo a la llegada a su estómago verdadero. Si lo retiramos, vamos a reconocer justamente estos compartimentos. Ahí tenemos una estructura que no es del aparato digestivo, pero ese es el vaso. Ahí tenemos la entrada del esófago, mejor dicho, la salida del esófago desde él hacia el interior del retículo rumen. Y si abrimos, vamos a reconocer las cavidades que hay en su interior. Fíjense, esto viene así, uno lo abre, y ahí vamos a reconocer, vamos a dejar un lado por fuera para ir viendo cómo se ve por fuera y cómo se ve por dentro. El primer preestómago es el retículo. Es pequeño, pero aun cuando es pequeño, es el que prácticamente comanda todo, el marcapaso de cómo transita el alimento hacia el rumen, o al momento de la rumia, desde el rumen hacia la cavidad bucal, ¿ya? También se conoce como panal. ¿Por qué? Porque si uno ve con detalle la mucosa, tiene aspecto justamente de un panal de, por ejemplo, de abejas, ¿ya? El compartimento más desarrollado obviamente es el rumen. El rumen está formado por sacos. Un gran saco dorsal, un saco ventral, sacos ciegos, y se llaman así porque son pequeños y no tienen salida, sino directamente como parte del rumen propiamente tal. Y el alimento acá adentro se estratifica. Se estratifica de tal forma de que aquí puede ocurrir la digestión microbiana, ¿ya? En la parte dorsal siempre va a haber gas, y luego tenemos capas de alimento. Una capa sólida, una capa fangosa o semisólida y una capa líquida. De la capa sólida es el alimento que va a volver a la cavidad bucal para el proceso de la rumia, y ya de la capa líquida es el alimento que está listo para continuar
el camino y seguir el proceso de la digestión. ¿Qué más se puede ver acá? Algo